esta ilustrativa descripción de cómo encontró las cuestiones en torno a hechos de corrupción y cómo está tratando de organizar todo un frente que ya llevamos mucho tiempo. La corrupción no solamente es un fenómeno que hemos tratado de resolver en las últimas décadas. Si ustedes revisan el diario de los debates del Constituyente de Querétaro, van a encontrar largas referencias a la corrupción. Y para qué decir ya más recientemente desde aquella frase lapidaria de López Portillo, la corrupción somos todos, que trató de ser de alguna manera enfrentada por Miguel de la Madrid, precisamente, si recordamos la renovación moral de la sociedad, la creación de una supersecretaría, la Secretaría de la Contraloría General de la República, que al final no tuvo efectos, ¿no?, más que engordar el presupuesto, ¿verdad?, y dilapidarlo, porque realmente, como bien dice la doctora Mijangos, este fenómeno social es complejo, pero tenemos un problema ahora todavía mayor, no solamente por las grandes cantidades que ya se sabe que han sido desviadas de los fondos públicos, sino también porque nos enfrentamos en este momento a este fenómeno, pero por el otro, una serie de derechos humanos que están siendo reconocidos, que van a constituir otro reto más. A todos los que ya señaló la doctora Mijangos, tenemos la presunción de inocencia. Y en ese punto es donde vamos a encontrar una piedra de toque. ¿Por qué? El enriquecimiento ilícito, como ella señaló, es un delito configurado para atender una red, para poder pescar a todos aquellos corruptos cuando no les puedo demostrar cuál es la conducta que originó ese enriquecimiento ilícito. Si hay un cohecho, evidentemente, derivado de ese cohecho va a haber un enriquecimiento ilícito. Si hay un peculado, también producto de ese peculado va a haber un enriquecimiento ilícito. Esa conducta de cohecho o peculado, por poner solamente el ejemplo, es la base del derecho penal de acto. El resultado, que es el enriquecimiento, es otra parte, pero no es en sí el hecho que la ley debe sancionar. Y es aquí donde empiezan todos los problemas. Es como decir, ¿será sancionado por el delito de homicidio a la persona que se le encuentre junto al cadáver? Sí, estaba junto al cadáver, es el resultado. Yo lo maté, no sé. Hasta que no demuestre que yo lo maté, no me deberían sancionar. Así es como funciona la presunción de inocencia. Y es que esto tiene una explicación. La explicación se debe a que si no te puedo investigar y comprobar cuál fue la conducta ilícita en sí, entonces te tengo por el resultado, ok, pero en ese punto, entonces puedo incurrir en violaciones al Estado de Derecho y de los derechos humanos muy graves. Hay un caso, por ejemplo, el de Eugenio Javier Hernández Flores, el exgobernador de Tamaulipas, que se le está procesando por enriquecimiento ilícito, pero hay una cuestión. Él era un empresario muy exitoso anteriormente. ¿Por qué no se toma en cuenta que ese dinero que se generó lo tenía desde antes de su gubernatura? Y no estoy emitiendo ningún juicio de si es inocente o culpable, pero aquí lo que se debe determinar es cuál es la conducta ilícita. Por poner otro ejemplo, si una persona también tiene negocios y no paga impuestos, ¿de acuerdo? Tiene que ser sancionado. Pero la pregunta es si eso es derivado de la función pública o es de otro acto distinto que es de la evasión fiscal. Por eso es que delitos como enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tienen un marcado
tilde de violación de derechos humanos. No puede haber operaciones con recursos de procedencia ilícita si no sé la procedencia. Es violatorio otra vez a la presunción de inocencia. Por eso se llaman de procedencia ilícita. Pero si ustedes revisan cómo está configurado, no está determinado el origen, es decir, la procedencia del recurso. Son redes que se tiran muy fácil, que muchas veces tienen que ver con una cuestión demagógica política, pero que contravienen directamente un Estado de Derecho, protector de derechos humanos. Y eso tampoco podemos permitir. Hay que luchar contra la corrupción, sin duda, pero sin violentar el Estado de Derecho. Esta sería la primera conclusión que me atrevería a exponer de estas interesantes mesas. Debo decir que la mesa 1 no se llevará adelante por una cuestión de agenda de las que participarían, se disculpan muy puntualmente. Tenemos que pasar directamente a la mesa 2 después de un receso de 15 minutos y por favor le damos un aplauso a la doctora Mijangos por su intervención. Entonces volvemos 11 y 10. Más concretos como sería el peculado o el cohecho, eso no, el enriquecimiento ilícito, pero con un grado de prueba rebajado a dato. Ok, 15 personas, cada uno con 10,000 pesos en efectivo, se investiga las cuentas bancarias del señor presidente de la República y se le depositan cada uno esos 10,000, son 150,000. Gana 108,000, que demuestre el origen de ese dinero. No van a poder, es en efectivo. No se dice quién lo hace, ni el motivo, ni nada, pero ya son 150,000 que rebasan su salario mensual. Con eso es enriquecimiento ilícito, con eso prisión preventiva oficiosa, y además, si lleva adelante el que se les quite el fuero, pues entonces adiós. Y estamos hablando del primer mandatario y de ahí hacia abajo cualquiera. Estas son las cuestiones de desarticular el sistema jurídico. Desde Levenstein ya se hablaba de todas estas cuestiones también, de norma normativa, norma nominal, norma programática, norma semántica, y planteaba todo esto. No se parte de la idea que en realidad el orden jurídico es un sistema, y como sistema tiene que integrarse como la maquinaria de un reloj. Así debe funcionar. Si no se le entiende así, y entonces se generan normas dispares, podemos tener entonces este tipo de graves consecuencias políticas. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el caso de Greg Sánchez, no llegó a ser gobernador de Quintana Roo, y era precisamente empresario, y había hecho un trabajo extraordinario en Cancún. ¿Y cómo lo frenaron? Con este tipo de cosas. Así lo frenaron. Bueno, pues no vamos lejos. Recientemente Anaya, que era también empresario, y uno de los puntos que se llevaron adelante para desprestigiarlo, no sé si haya cometido delitos o no, eso no lo sé, pero de entrada ya fue solamente una cuestión de un supuesto enriquecimiento, demás. Y diría, bueno, pero en todo caso pues era un particular. Es que aquí es donde hay que prender la luz de alerta. Hay voces y hay países donde el enriquecimiento ilícito no solamente es una figura en la que pueden incurrir los servidores públicos, sino también ya los particulares. Hay libros que están en ese sentido ya publicados. Yo los he visto, los he consultado en el Max Planck en Alemania. Y esto es lo que hace encender esos focos, porque esto hasta dónde pare y hasta dónde llegue no lo sabemos. Sin duda alguna hay mucho que analizar y los jueces tienen esa gran labor, porque de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución deben velar porque los derechos humanos sean protegidos, porque todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen que velar conforme a todos los principios que envuelven a esos derechos humanos para que sean verdaderamente protegidos. Pero, ¿qué pasa? Por un lado, tienen esa obligación, pero por otro lado,
no les dan los elementos para poder resolver como a veces la opinión pública quiere, y ahí viene el linchamiento mediático, cuando no les ofrecen las pruebas, solamente con suposiciones, en donde ahí viene esa gran labor. Desde la resolución del juez Marshall ya nos había dicho, hay que poner primero las normas supremas. ¿Y eso a qué me refiero? Estos constitucionalistas, dentro de los que te referías, pues piensan que en 2011 realmente incorporamos derechos humanos. No es cierto. Desde 1948 ya habíamos firmado y ratificado tratados internacionales que establecían como obligatoriedad el reconocimiento y además la aplicación de, por ejemplo, la presunción de inocencia. Pero todo eso se nos olvidó y empezamos a generar tipos penales que contravienen clara y abiertamente todo eso. Es decir, tenemos, yo creo que realmente criterios comunes, ¿no? Y que por diversas vías tenemos que hacer esta labor hermenéutica, ¿no? Tomando en cuenta que la norma no solamente tiene una interpretación gramatical, sino también la tiene teleológica, la tiene sistemática, la tiene histórica. Ese día de ese control difuso, donde empecemos con todo este debate y todo su alcance, encontraremos que hay muchas disfunciones dentro de la misma Constitución que permiten una serie de violaciones a derechos humanos, Estado de Derecho, en fin. Es decir, tenemos una tarea larga por delante, ¿no? Y por eso esta vía de cuando menos ir poniendo en evidencia estas problemáticas que se están generando cada vez más por una reforma constitucional continua y que a veces es disfuncional. La línea de investigación que yo dirijo en ese instituto se llama Fronteras del Derecho Penal y tiene que ver justo con todo esto. ¿Cómo es que se ha ido utilizando de manera indebida el derecho penal, ¿no? Y metiéndose en cuestiones que no deberían? Lo referiste muy bien en el caso del compliance, la responsabilidad de las personas jurídicas y cómo afectan las empresas. Precisamente ese será el tema de la siguiente mesa, que la iniciaremos a las 17:30, dado que nos recorrimos un poco en el horario. No será en este auditorio, sino en el aula Centenario, que está en el segundo piso. Están todos ustedes cordialmente invitados. Agradecemos nuevamente a nuestro panel de lujo. Pido por favor un fuerte aplauso para ellos. Y claro, un aplauso para ustedes que han soportado hasta esta hora. Nos vemos a las 5:30. Buen provecho.